Mentiras versus verdad, la serie, y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que derribe una mentira que por mucho tiempo se ha regado en el corazón de muchos creyentes y aún de personas que no conocen al Señor, que tal vez nos visitan hoy por primera vez. Levante sus dos manos conmigo y diga: Señor, dame luz y entendimiento de tu palabra. Vamos, dígale: Señor, revélame hoy tu palabra. Dígale: Señor, yo quiero más de ti. Dígaselo: Señor, yo quiero más de tu presencia. Y que en esta mañana yo pueda recibir todo lo que tú tienes para mí. Dígale: Señor, quiero recibir todo lo que tú tienes para mí. No quiero irme de ese lugar igual. Señor, quebranta mi corazón como el martillo que quebranta la piedra, y usa tu palabra, que es como espada de doble filo, para que atraviese mi corazón. Diga conmigo: yo recibo hoy hasta el 100% en mi mente, en mi corazón, lo que Dios tiene para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Y hoy me gustaría destronar de las mentes y corazones presentes de todos los que me están viendo por transmisión una de las mentiras más tremendas, que dice: no puedo ayunar porque no puedo parar de comer. Eso es una mentira. Pastor, pero mi estómago lo siente de mucha verdad. No puedo ayunar porque me puedo enfermar. Esa es otra. Por eso hoy me gustaría enseñarles con la verdad de la palabra sobre el poder del ayuno. Y cada día, a medida que la ciencia va avanzando, va dándole la razón a la palabra. Hoy, por ejemplo, están de ayuno pegados, están muy famosos los ayunos intermitentes, porque la ciencia ya demostró que los ayunos sanan, que cuando la gente, ¿verdad?, se abstiene de alimentos, se purifica. Es como un detox que se hace ahí dentro del cuerpo de la persona. Hay muchos beneficios que trae el ayuno, y ahí me gustaría que usted pudiera corroborarlo acercándose a un doctor o simplemente googleándole. Es una bendición, y hay gente que lo usa para adelgazar, como método para adelgazar. Pero el ayuno, cuando Dios lo instituyó, es mucho más que eso. El ayuno que Dios instituyó es privarse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno bíblico no es meramente pasarse sin alimentos durante un tiempo. Tampoco es algo que hacen los fanáticos, porque hay gente que dice: no, eso, yo todavía no tengo ese nivel para ayunar, porque creen que el ayuno es para pastores o para líderes o algo así. Pero el ayuno no es una dieta cristiana. El ayuno es un llamado de Dios para que usted vea lo sobrenatural en su vida. La gente no debería ayunar bíblicamente para perder peso, aunque sea efecto secundario. Pero un ayuno sin oración y sin búsqueda de Dios es solo pasar hambre. Cuando usted ayuna bíblicamente, usted se centra en la oración y en la palabra de Dios, porque el ayuno hace algo. El ayuno te hace sensible al Espíritu Santo y te capacita para vivir de una manera santa. Todas las cosas que yo le pregunté a Dios en ayuno, desde que lo conocí, me lo respondió. Y hay cristianos que a veces me preguntan: pero yo no conozco mi propósito de vida, no sé qué hacer, no sé cuáles son mis dones o cuál es mi llamado como tal. Entre en ayuno. La oración y el ayuno es poderoso para que Dios revele sus planes. ¿Y por qué Dios usa el ayuno? Porque cuando usted está tragando de todo, usted tiene el cuerpo intoxicado y la mente intoxicada, y no alcanza para poder de alguna manera escuchar la voz de Dios. Usted está como en AM y Dios está en FM, y el ayuno lo sintoniza con Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18, nuestro Señor establece 3 obligaciones de la vida cristiana. Estos también son conocidos los 3 cuándo. De Mateo 6, del 1 al 18, va a encontrar los 3 cuándo. Y estos 3 cuándo garantizan en la vida del creyente
la misma victoria que Cristo tuvo en la tierra. Les hago una pregunta: ¿cuántos quieren la misma victoria que Cristo tuvo en la tierra? Entonces usted tiene que aprender a obligarse a estas tres cosas. Número uno, dar. Número dos, orar. Y número tres, ayunar. Y con respecto a ayunar, la Biblia dice en Mateo 6 del 16 al 18, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando, ahí está el tercer cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El ayuno no debe hacerse para impresionar a los demás o para hacer pública mi devoción a Dios. ¿Está viendo cómo yo ayuno? Me dicen el ayunatator. No. El ayuno se hace de manera privada y personal para que el Señor pueda manifestar la recompensa pública que promete. Fue Salomón quien escribió con sabiduría: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y personalmente, cuando un cristiano aprende a ser intencional, con fe, en las 3 obligaciones que Jesús nos enseñó, que es dar cuando des, empieza Mateo 6. Luego dice cuando ores y luego dice cuando ayunes. Pastor, ¿y por qué el cristianismo de hoy es un cristianismo tan débil, sin influencia, sin relevancia? Les voy a decir por qué. Porque el cristiano hoy tiene problemas para dar, tiene problemas para orar y más problemas para ayunar. Y esas son las 3 obligaciones que garantizan el éxito en la tierra que tuvo Jesús. Si usted quiere que Dios lo use poderosamente, usted tiene que hacer las 3: dar, orar y ayunar. A mí siempre me pareció curioso que en la parábola del sembrador, la semilla, que es la palabra, cuando cae en buena tierra, que es un corazón preparado, la escritura dice que esa semilla da 3 tipos de resultados. En Marcos 4:8 dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron, y escuche, y produjeron una cosecha que fue ¿qué? 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y uno se pregunta, ¿cómo así? Si es la misma palabra, es el terreno fértil, ¿por qué a unos le da resultados de 30? ¿Por qué a unos le da de 60? ¿Por qué a unos del 100? Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Se predica la misma palabra, todo el mundo la recibe, pero cuando llega aquí no produce los mismos resultados. Pero pastor, ¿por qué? Yo por años me estuve haciendo esa pregunta, y en estos días de ayuno, porque entre otras cosas el ayuno es para que haya una revelación más grande de Dios y de su palabra, el Señor me mostró algo poderoso. Cuando los discípulos le preguntaron: explícanos la parábola porque no la entendimos, nos fuimos a pie. Jesús les explicó ese pedacito en Marcos 4:20. Dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Diga conmigo 3 resultados. Ahora diga conmigo las 3 obligaciones. Miren que dice que tu cosecha depende de cuánto aceptas la palabra de Dios y la pongas en práctica. ¿Por qué hay cristianos que dan al 30? Porque no han aceptado, por ejemplo, el dar. Son unos cují. Ni diezman ni ofrenda. ¿Saben por qué otros están al 60? Porque dan y oran. ¿Y saben por qué otros están al 100? Porque dan, oran y ayunan. Pero ¿cuál es el problema de los cristianos hoy? Ni las 3. Entonces se pasa el año y dicen: ese pastor me engañó y que este era mi año, yo no vi nada. Niño, ¿y cómo vas a ver si yo estoy sembrando la palabra y tú no, ninguna de las 3 obligaciones las pones en práctica?
Es por eso que la iglesia de hoy es tan infructífera. Está estéril, no produce fruto, no le tira la palabra y nada. Porque tenemos problemas para dar, tenemos problemas para orar y tenemos problemas para ayunar. El cristiano que incorpore estos tres pilares es como cuerda de tres dobleces que no se rompe. Y esa unión de estos tres hábitos libera el beneficio del 100 por 1. Y yo quiero creer que este año va a ser el 100 por 1 para ti, el 100 por 1 para tu familia, el 100 por 1 para tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿qué tiene usted que hacer? Practique las tres. En mi vida cristiana he aprendido que hay cosas que solo el dar puede liberar. Cosas que solo el dar puede liberar, que no lo libera ni la oración ni el ayuno, solo dando se libera. Pero hay otras cosas que la oración puede liberar, que ni siquiera dando usted lo logra, tiene que orar. Pero hay cosas que solo el ayuno puede liberar. Ni porque dé ni porque ore, tiene que ayunar. Por eso cuando usted une las tres, la bomba atómica espiritual. Estoy dando, estoy orando y estoy ayunando, la locura. Así que la próxima vez que se pregunte por qué no está recibiendo los frutos o los resultados que usted desea, ¿cómo está dando? ¿Está dando bien o está robándole a Dios? ¿Cómo está orando? Los míseros 5 minutos al día de Diosito, buenos días, chao. ¿Está ayunando? Porque son tres. Ahora, si usted se hace un estudio bien chévere de Mateo 6, usted se va a dar cuenta que por cada obligación bien hecha, Dios dice que hay recompensa en público. Cuando des, que no sepa tu mano. Y si tú das bien, dijo Jesús, mi Padre te va a pillar, te va a ver y mi Padre te va a recompensar en público. Lo mismo cuando ores, si oras bien, mi Padre te va a recompensar en público. Y si ayunas bien, mi Padre te va a recompensar en público. Es decir, que hay recompensas que solo libera el dar, hay recompensas que solo libera la oración y hay recompensas que solo libera el ayuno. Pero cuando alguien fusiona eso, la locura. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿por qué tenemos que ayunar? Si a mí me gusta un dulce, pastor, no me lo quite. Me gusta, pastor, la azuquita, el queso. Me gusta, pastor, el café. Pastor, una hermana una vez me dijo que si no tomaba café le salía el diablo. Sí soñaba y que con el diablo, una cosa. Y alguien también me dijo eso, como lo mismo con el arroz. Que si no comía arroz y que le salía algo en la noche. Pero pastor, ¿por qué tenemos que ayunar? Porque Jesús ayunó. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Si usted dice que vive en Dios, usted tiene que hacer lo que Jesús hizo. De eso se trata, ser cristiano. Cristiano, seguidor de Cristo. Y lo primero que Jesús hizo en su ministerio, después de haber sido bautizado en agua y por el Espíritu, fue ayunar 40 días. Y yo le pregunté al Señor por qué. E inmediatamente el Espíritu Santo me llevó a la Escritura y me dijo algo que ya dije en el ayuno. Actualmente estamos en ayuno de 40 días en este momento en la iglesia. Se están conectando más de 100 personas y espero que esas mismas 100 estén ayunando. Y yo les decía un pequeño avance de lo que iba a decir hoy. Lo primero que hizo Adán fue pecar al comer del fruto que no debió comer. Y lo primero que hizo el segundo Adán fue buscar la presencia del Padre en ayuno, prefiriendo no comer. El primer Adán lo sedujo la serpiente para que comiera. Usó a su esposa para que le diera. Y al segundo Adán, que es Cristo, también el mismo serpiente, la misma tentación, el mismo Satanás convierte las piedras en pan. Pero el segundo Adán no le comió a esa tentación. Jesús se abstuvo de comer
para recibir el poder que su ministerio necesitaba para remediar el daño que había ocasionado el primer Adán. En Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 2 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, donde se había bautizado, y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Quién lo llevó? Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. ¿Saben qué fue lo primero que Jesús sintió en su ministerio terrenal por ti y por mí? Hambre. Lo primero que hizo el primer Adán fue comer. Pero lo primero que hizo Cristo, quien vino a remediar lo que hizo Adán, fue pasar hambre. Fue ayunar. Y eso te tiene que reventar la cabeza. Porque cuando la gente está en Adán, Dios, qué tragones. Eso no perdona. No, yo no puedo ayunar porque, ay Dios mío, imagínate, me da algo. Estás en Adán. Porque en Cristo lo primero que él hizo fue ayunar. Ahora, noten las consecuencias. Adán comió y por comer entró el pecado al mundo. Lo echaron de la presencia de Dios. Lo echaron del jardín del Edén por comer de lo que no tenía que comer. Pero Jesús ayunó. Y cuando salió del ayuno, en Lucas 4:14 dice: y entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Por qué Satanás tentó a Jesús en medio del ayuno? Porque Satanás sabe que el ayuno libera el poder de Dios. Y es por eso que cuando usted está en ayuno, lo invitan a comer los desgraciados duros que nunca los invitan. Eso aparece gente, uno no sabe de dónde aparece esa gente. La prima tuya, la tía tuya que es más dura que una sopa de Robocó. Viene y te llama: ay, hijo, maté 2 chivos. Y yo no sé por qué algo me dijo: dale 1,5 a tu sobrino del alma. Dios de la gloria, y tú estás en un cipote, alguien que me ayude aquí. Mire, una vez yo fui a un restaurante en ayuno y me pusieron un plato y me dijeron: cortesía de la casa. Porque eso no me pasa cuando no estoy en ayuno. Y yo vi al chef así que me hacía que y yo saqué el Kung Fu Panda que tenía. Pero fue una tentación horrible. ¿Pero por qué? Porque Satanás sabe que en el ayuno Dios te va a dar algo que solo el ayuno puede lograr. Y le da, empieza a verse en chiche maíz, empieza a preocuparse. Están ayunando. Imagínense si tuvo miedo por uno que estaba ayunando. Imagínense en esta iglesia que hay decenas ayunando. Está asustado el hombre, está preocupado. Entonces, si le vienen a dar las 1000 hojas, los dulces, ay Dios mío, usted resista, porque Dios lo está probando para darle otro nivel, para llevarlo a otra bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia hoy? Que la iglesia sigue en Adán y no en Cristo. Y todo el que está en Adán ha hecho de la comida y el apetito un Dios. Por eso no pueden parar de comer. Y Pablo escribió al respecto en Filipenses 3:18-19, dice: pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Dice el versículo 19: van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. ¿Por qué hay tanta carnalidad en la iglesia de hoy? Porque la iglesia de hoy no ayuna. La gente hoy no quiere ayunar. La gente prefiere ayunar y que para bajar de peso, pero no para buscar a Dios.
Entonces, si no hay ayuno, no se mortifica la carne. Si no se mortifica la carne, por eso es que hay cristianos en la iglesia que todavía están atados a hábitos pecaminosos del mundo que no pueden soltar. Oye, pero tiene 10 años en la iglesia y todavía tiene la lengua larga. ¿Por qué? Falta de ayuno. Esa lengua larga, ¿sabe cómo se va? Un ayuno de no hablar por un mes. Puras señas. Para que usted vea. Ayúdeme. Entonces, muchos cristianos hoy viven en malos testimonios, pecados sexuales. Usted escucha que el pastor allá hizo eso, que el líder allá. ¿Por qué? Falta de ayuno, falta de oración. Porque cuando usted está en ayuno no tiene fuerza, usted pasa así como débil. La carne está debilitándose. ¿Y dónde está su pecado? Tóquele el dedo, de aquí está el tuyo. Imagínese usted dándole comida 3 veces y no cualquiera, la que ella le pide. Por eso es que usted un día está así, la mujer le pide, mi esposa dice, mi amor, ¿qué quiere almorzar? Y la carne enseguida sugiere de unos pataconcitos, carne molida y uvas. Ay, no voy a hablar de eso. Estoy en ayuno. Con pecados sexuales, con mentiras, con orgullo, con un montón de cosas pecaminosas. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no ayuna. Y hay algunas personas que me preguntan, pastor, pero ¿cómo usted ha hecho? ¿Cómo así que en la iglesia apenas tiene un año? ¿Cómo ha crecido eso? Porque ayunamos y oramos. Yo le pregunto primero a los pastores, ¿ustedes cuántas veces oran al día? Con la iglesia no. Y no ayunan. Una vez al mes, con razón. Una de las cosas que cuando le digo a la gente, nosotros oramos 3 veces al día. Y no lo digo con prepotencia, lo digo que si no obligamos a nuestra carne a hacer las 3 cosas que Jesús nos pidió hacer, ¿cómo vamos a tener el éxito que tuvo Jesús? Entonces, le decía a la iglesia que se conectó y esa mañana vi que sobrepasamos el número de las 100 personas conectadas. Yo les decía lo que muchos cristianos les sucede con referencia a Esaú, hijo de Isaac. Y quiero decirles que era una vez Isaac, cuando se casó, descubrió que su esposa, perdón, para aquellos que no tienen historia bíblica, Abraham, el patriarca de la fe, Dios le da una promesa, le dice a Abraham, un día tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas de los cielos, como la arena que está en el mar. Y Abraham creyó esa promesa y a los 90 años se embarazó la mujer, él tenía 100. Y tuvieron a luz un hijo que se llamó Isaac. Y cuando Isaac se casa, la mujer le salió estéril. Yo siempre me he burlado de eso porque yo digo, pero ven acá, Señor, tú tienes un sentido del humor espectacular. Hiciste que Abraham pasara por esa prueba. Yo le pregunté, ¿y por qué a Isaac también? Y le dije, porque Abraham fue probado en su fe, faltaba Isaac. Por eso es que hay cosas que yo no voy a poder enseñarle a mis hijos. Dios los va a tratar a ellos también. Isaac fue tratado y a los 20 años Dios escuchó su oración y su esposa quedó embarazada, pero esta vez no de 1, de 2, eran gemelos. Y ella sentía una patadera aquí había como un gimnasio. Ella sentía que era una guerra, una cosa horrible, pero no, le daba pena decirle a Isaac. Así que se fue a una montaña a orar. Y cuando entró a esa cueva a orar, le dijo, Señor, no aguanto más. Yo sé que mi esposo quiere un hijo, pero aquí yo siento algo. Y el Señor le dijo, lo que pasa es que no tienes 2 niños en el vientre, tienes 2 naciones en el vientre. Y las 2 naciones desde el vientre están peleando. Pero escúchame bien, el mayor servirá al menor. Y dice la escritura que nace el mayor y le ponen por nombre Esaú. Y nace el menor a quien le ponen por nombre Jacob. Pero fue algo impresionante porque ella cometió un error. Pero no estamos en familia para hablar de eso. Ella se apegó a Jacob, pero se apegó porque sabía lo que Dios le había dicho, que era el menor. Isaac se pegó a Esaú. Y había como una competencia ahí entre la preferencia de mamá y la preferencia de papá. Y un día Jacob lo que más anhelaba era la bendición de Abraham, de Isaac.
Él quería que algún día cuando la gente hablara de Dios dijera el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él decía Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Eso no pega. Es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero era el menor y antes se le daba la bendición a los mayores. Y un día, dice la escritura, Génesis 25, 29, 34, cierto día, diga cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, hay guisos que son tesos. Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Y Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Y así fue como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Firmadito, papi, aquí ve. Muy bien, respondió Esaú, ¿de qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? ¿Ah? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y entonces Jacob le dio a Esaú un guiso de lenteja con algo. No digo camarón, ayúdenme. Y Esaú comió y luego se levantó. Sí, porque si fuera por un chivo uno dijera, bueno, por lo menos el chivo, una gallinita criolla. Pero un guiso de lenteja. Con razón, miren lo que dice. Y así menospreció sus derechos de hijo mayor. Miren, nadie se muere por no haber comido una tarde. Pero Esaú había hecho de su apetito un Dios y vendió los derechos de bendición. Hoy, ¿saben cómo decimos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque él vendió su bendición por un plato de comida. Y el Señor me decía, hay muchos cristianos como Esaú, yo queriendo darles grandes bendiciones, pero el diablo les cocina algo. Y venden lo que Dios pudo haberles dado en ese ayuno por comer. Por eso muchos cristianos hoy no tienen victoria. Por eso hay puertas que no se te abren, porque no das para orar ni para ayunar. Y mientras te pegas y el asado es vecino, y te pasa lo de Saúl. Quiero que escuchen cuál bendición perdió. Génesis 12 del 2 al 3 dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Eso lo vendió por un guiso de lenteja, el corroncho ese. ¿Por qué? Porque no pudo parar de comer. Pablo habló al respecto en Hebreos 12, 16, 17. Dice: asegúrense de que ninguno de ustedes sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Cuando se abre un ayuno es una oportunidad. Y muchos cristianos se pierden de esas bendiciones tremendas porque no dan para dejar la paleta, el dulce. Es que si yo no desayuno, pastor, algo se me mueve. Esa es la tenia que tienes ahí. Y yo solo me pregunto, ¿cuántas bendiciones nos hemos perdido solo por no destronar al Dios apetito? Porque hay cosas que el Señor solo te dará en medio de un ayuno. Hay cadenas que solo se romperán en un ayuno. Hay bendiciones que solo se reciben ayunando. Hay ataduras y hay enfermedades que solo se rompen con el ayuno. En una ocasión
los discípulos de Jesús. Jesús a veces se perdía y estaba orando por allá y nadie lo encontraba. Y un padre desesperado trajo a su hijo endemoniado a los discípulos, quienes ya habían recibido autoridad para echar fuera demonios. Pero con ese demonio específico no pudieron. Y cuando Jesús llegó, los discípulos le dijeron: este demonio, ¿por qué no se sale? Y esto fue lo que Jesús les contestó en Mateo 17, 19 al 21. Y después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero si ustedes leen las escrituras, se darán cuenta que los discípulos no ayunaban. Claro, se enfrentaron a algo que necesitaba la combinación de las dos, ayuno y oración, pero como ellos solo oraban, no pudieron. Y así pasa con nosotros. Hay puertas en tu vida, hay cosas en tu vida que se te van a abrir con orar, pero hay otras que tú dices: ¿pero qué pasa? Porque usted para eso tiene que ayunar y así obtener la bendición. Por eso es que yo estoy creyendo que en este ayuno de 40 días, y saben que yo le confesaba a nuestros líderes, a nuestros discípulos, ya a los 12, y yo les decía: miren, es la primera vez en todos mis años de conocer al Señor, 17 años de servir al Señor, y en estos 17 años jamás el Señor me había pedido hacer un ayuno de 40 días. Ayuno de 40 días. Y luego me dijo: convoca a la iglesia, ayuno de 40 días. Y yo: ¿qué? Si yo conozco a algunos que no pueden ni con un desayuno. 40 días. Y ahora les voy a explicar por qué espiritualmente y bíblicamente el Señor me pidió eso. Este ayuno va a quebrantar con cosas que no habías podido en tu casa. Este ayuno va a quebrantar con cosas que no habías podido en tu familia. Este ayuno, por el poder del Padre, va a quebrantar cosas que en tu ministerio no se habían quebrantado, que en tus finanzas no se habían quebrantado. Abba te va a sorprender en este ayuno en el nombre de Jesús, porque el ayuno es lo que prepara para una nueva unción. Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Si usted quiere vino nuevo, milagros nuevos, una cercanía nueva, una intimidad renovada con Dios, es momento de ayunar y sustituir al odre viejo en el nombre de Jesús. Pero la segunda razón por la que usted y yo debemos ayunar es porque Él dijo que cuando Él se fuera, y ya se fue hace más de 2000 años, nos iba a ser necesario ayunar a nosotros. En Lucas 5, 33 al 35 dice: cierto día algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos siempre están comiendo y bebiendo? Ese Pedro era terrible, vea. Y Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunará. Claro, mientras Jesús estaba, ¿qué demonio, qué enfermedad, qué problemas iba a levantar? Estaba Jesús. ¿Para qué íbamos a ayunar? Pero ya Jesús no está, hace 2000 años no está. Está sentado a diestra de Dios Padre. Nos dio el Espíritu y por eso dijo: cuando me vaya, sí les va a tocar ayunar. ¿Y qué pasa con los cristianos de hoy que dicen: no, Dios está conmigo? Pero el mismo que dijo: cuando me vaya les va a tocar ayunar, es el mismo que hoy Dios que te dice hoy: si no ayunas. Esa es la razón por la que te han pasado muchas cosas. Hay brujería que como te agarren sin ayunar, te caen. Hay ataques del enemigo que como te agarren sin ayunar, te caen. Y aquí les comparto: yo nunca vengo, yo se lo decía a las 12, si ustedes van a subir a otro nivel, tienen que ayunar por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Yo toda mi vida, desde que empecé el ministerio, mi mamá me enseñó esto.
Yo nunca vengo un domingo sin ayunar. Todos los domingos yo estoy en ayuno. Ayuno los sábados con ustedes. Unas 2 o 3 veces ayuno semanalmente. Porque Jesús dijo, ya yo me fui. Si se les presenta un demonio o una cosa rara, después no digan que no le avisamos. Y por eso hay cristianos débiles que no tienen unción, que no tienen, que las puertas no se le abren, que no tienen favor y gracias porque no ayunan. Pregúntale cuándo fue la última vez que usted ayunó con seriedad. No ayuna. No tienen autoridad porque Jesús lo dijo. Entonces, hay 3 tipos de ayuno que se encuentran en la Escritura: ayuno absoluto, ayuno normal y ayuno parcial. Ayuno absoluto, ayuno normal y ayuno parcial para los que están escribiendo. En primer lugar, un ayuno absoluto es extremo. Y yo recomiendo que si alguien va a hacer un ayuno absoluto, lo haga durante cortos periodos de tiempo. En ese ayuno absoluto no se ingiere nada, ni alimentos ni agua. En un ayuno normal, uno típicamente se abstiene de alimentos de cualquier tipo durante cierto número de días. Esa es la gente que dice, voy a ayunar los carbohidratos, voy a ayunar el azúcar, voy a ayunar esto y lo otro. Y en ese ayuno se bebe agua y se bebe bastante. Y dependiendo de la duración del ayuno, usted puede escoger tomar sopitas claras o jugos, ¿verdad? Tema de frutas y cosas para mantener su fuerza. Un ayuno parcial normalmente implica pasarse sin alimentos y bebidas concretas durante un largo periodo de tiempo. El más común es el ayuno de Daniel, ¿verdad? Hay personas que hacen el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es un ayuno donde solo se ingiere frutas, legumbres y granos. No se come nada más, ni carne, ni huevo, ni qué, nada, solo frutas, granos y verduras. Entonces, la duración de los ayunos bíblicamente puede variar. Hay números significativos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, está el ayuno de Esther. Ese fue un ayuno absoluto. 3 días duró Esther sin comer ni beber agua para tener gracia de Dios para presentarse ante el rey Asuero. ¿Se acuerdan de eso? 7 días, 21 días, aparece también en la escritura. Y el más famoso, 40 días. Pero también hay referencias de ayunos a mediodía, de ayunos de 24 horas. Así que cualquiera sea el ayuno, para que funcione le tiene que doler. Sí, porque usted no, pastor, yo estoy en ayuno y en la noche como una salchipapa, vele la cara. Sí, pastor, yo ayuné hasta mediodía, pero en la noche me raspé el cucayo y ayúdenme. Entonces, mi esposa me preguntó, ¿cuál es tu tipo de ayuno? Yo le dije, el tipo de ayuno mío es no comer lo que me gusta. Y ella dijo, pero estás grave porque a ti te gusta todo. Y yo le dije, por eso. Entonces, un ayuno de verdurita, de cosas, porque cuando yo voy a Subway, me dijo, pero a Subway venden un vegetariano. Yo le dije, mi amor, sin estar en ayuno, ¿cuál es la que yo pido? El vegetariano, porque me encantan las verduras de allá, así que no me lo puedo comer porque me gusta. Yo no puedo ayunar algo que coma lo que me... ¡Ay, sabroso! Y entonces, miren, si no significa nada para ti, no significará nada para Dios. Voy a repetir eso. Si no significa nada para ti, no significará nada para Dios. Por eso es que si hay alguno de ustedes que dice, las redes sociales para mí, eso, yo no sé cómo dejar eso, el teléfono, el celular, yo no doy para dejarlo. Usted puede ayunar eso, porque le cuesta. Tiene que costarle. Si no le cuesta, no funciona. O sea, usted tiene que ver que cuando lo pregunte, ¿cómo vas con el ayuno? Está, pastor, voy bien. Alguien me preguntó, pastor, ¿tiene hambre? Que sí tengo. Pero es que si no sientes hambre como Jesús sintió hambre, no está ayunando. Y son 40 días. Yo estoy así viendo todos los sentidos se me han incrementado. Anoche estaba sentado y dije, la vecina está cocinando, se pasó de canela. Y yo, santo poder. Y yo, ¿qué me pasa? Uno está con hambre todo el tiempo.
Menos mal que ayer la hermana Norela me invitó a un tema árabe y me dieron unas cosas de lentejas y adentro tenían garbanzos. ¿Cómo que se llaman? Ustedes saben que el pastor que ustedes tienen es fino, ¿sí me entienden? Y resulta, pasa y acontece. Un día yo invito a mi mamá a comer comida árabe. Y mi mamá calladita comiendo, no dijo nada, una sola palabra, yo solo veía las expresiones de su cara. Cuando yo terminé, le dije, mami, ¿te gustó la comida? Me dijo, hijo, con sinceridad, no. Y me dijo así, hijo, ya yo entiendo por qué esa gente en Medio Oriente se está matando. Yo le dije, mami, ¿por qué? Tú sabes, uno después de comer esto le da ganas de matar aquí. Entonces mi mamá, si va a ayunar, tiene que comer eso. Alguien está aquí conmigo. Porque ella no le gusta, no le parece agradable. Eso es el ayuno. Díganme algo. Pero de todos los ayunos que nosotros encontramos en la Biblia, hay uno especial. Que alguien me pregunte cuál. El ayuno de 40 días. Con razón el Señor me lo pidió. Y ahora explico por qué. Hay animales que aparecen en la Biblia que tipifican o simbolizan demonios. Cuando la Biblia dice tomarán en sus manos serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones significa demonio. Si usted sueña con eso, sepa que es demonio. Otro símbolo de los demonios, moscas, símbolo de demonios. En Mateo 12:24, en la Reina Valera contemporánea, dice: los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos atribuían el poder que Jesús tenía para sacar fuera demonios por Belcebú. Belcebú significa el señor de las moscas, porque las moscas en la Biblia significa actividad demoníaca. Y Jesús les dijo, vengan acá, ¿cómo así? O sea que Satanás está echando fuera a Satanás. Una casa dividida contra sí misma no permanece en pie. Y un reino dividido contra sí mismo no permanece en pie. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino se acabará. Por eso es que un brujo no puede echar lo que otro brujo echó. Y la gente corroncha ve que el otro brujo busca. No, ese brujo está aliado con aquel. Porque es el mismo reino de las tinieblas. Si el diablo echó algo, solo el poder de Dios lo puede sacar. Es por eso que el Espíritu Santo dijo por medio de Jesús, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hay algo interesante de las moscas. Usted descubrirá que de todos los tipos de moscas que existen, ellos tienen unos ciclos reproductivos que pueden variar desde un día hasta 40 días. Es por eso que a fin de exterminar una plaga de moscas en una cosecha, y esto lo saqué de Wikipedia, por ejemplo, se tiene que fumigar con pesticidas durante 40 días consecutivos a fin de destruirlas totalmente. Si se detiene antes de los 40 días completos, destruirá solamente a la generación existente, pero la siguiente generación seguirá viva. Al igual que fumigar pesticidas durante 40 días completos destruye una plaga de moscas, cuando alguien entra en un periodo de ayuno y de oración de 40 días, serán libres de ataduras en su propia vida y en la vida de la siguiente generación. Aleluya. ¿Sabes por qué el Señor nos mandó a ayunar 40 días? No solo por este tiempo, sino por el tiempo que vendrá. Yo pensé que alguien iba a dar un fuerte aplauso al Señor. Escuche esto. Hay actividad demoníaca que se une a nuestra vida por maldiciones generacionales. Ataduras, fortalezas de la mente, lujurias, perversión, adicciones, pobreza, escasez. ¿Cuál es el problema con la mayoría de iglesias? Ellos espantan a las moscas. Pero si uno no las fumiga por 40 días vuelven. Y muchos cristianos hacen así, espantar moscas, pero no sacan lo muerto. Y lo muerto es el pecado. Yo le explicaba a mis discípulos,
Por eso es que uno tiene que enseñar a la gente a salir fuera de sus pecados. Porque los demonios son como las cucarachas, como las moscas. Usted quiere terminar esa plaga, usted tiene que sacar la basura primero. Sacar lo muerto primero, lo sucio primero. Si usted saca eso, las cucarachas se van a ir. Y lo mismo es con los cristianos. El cristiano que no saca lo muerto en su vida. Por eso viene a la iglesia, les echamos las moscas, pero en la semana vuelven y regresan. Y se preguntan, pero ¿y por qué está así? Porque usted nunca ha hecho, nunca le ha dado un tratamiento a esa bendita mosca. Y son 40 días. Por eso fue que Dios me pidió 40 días de ayuno. Porque hay cosas que Dios está reventando en mí y está reventando en Emily, en Amelia, mi siguiente generación. Yo le decía a la gente en el ayuno que hay cosas que tú estás ayunando hoy que van a dar fruto en noviembre, en diciembre. Cuando tú estés comiendo de eso, Dios te va a revelar que fue porque ayunaste ahora. Porque este ayuno tiene efecto a largo plazo. Por eso era que Jesús ayunó 40 días. Y si ustedes leen la Biblia, nunca más ayunó. Su ayuno tuvo largo plazo. Eclesiastés 10:1 dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Había antes un frasco, el que se le llamaba el frasco del aceite de la unción. ¿Y qué pasaba con este frasco? Las moscas se le metían. Las moscas se quedaban atascadas en él y morían y estropeaban la fragancia. Las moscas obstaculizan la unción que Dios ha puesto en su vida. La adoración de muchos de ustedes está marcada por la lujuria y el pecado sexual. Porque es una mosca atascada en la unción que Dios te ha dado. Pero si usted de verdad quiere caminar en victoria como Jesús, le toca matar la mosca esa. Sacar esa mosca del frasco, y para eso es el ayuno. Si alguno de los que me está escuchando reconoce que hay algo en su vida que todavía no ha podido vencer y que muy probablemente ese algo en su vida lo tenía tu papá, lo ha tenido tu familia toda la vida y tú se lo vas a heredar a tus hijos, usted tiene que romper eso. A eso está el ayuno de 40 días. Se los advierto, algo grande va a pasar este año. Voy a repetirlo. Tengo que dejar constancia de que así es. Algo grande va a pasar este año. Algo grande va a pasar en tu vida, en tu familia este año. Bienaventurados los que ayunen. Porque en el ayuno, antes de terminar el ayuno, vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que al llegar al 24 nos encuentre ayunando. Si usted todavía no está en ayuno, si ayuna desde hoy, alcanza los 40 días, porque lo que ayunamos antes hasta nos pasamos. Pero si usted quiere empezar desde hoy, ayune. Vea que se lo estoy diciendo. Aprenda a dar, aprenda a orar y aprenda a ayunar, y los resultados serán al 100%. La fe que tú deposites en un proyecto, fruto al 100%. Pero necesitas dar, orar y ayunar. Pero específicamente ayuno, como es el tema de hoy, debes aprender a ayunar. Y usted lo puede hacer hasta mediodía. Si nunca antes ha hecho un ayuno, empiece con mediodía. No desayune y luego almuerce, pero no trate de sacar de su vida lo que le gusta. Va a ver que le va a doler. Pero el año tiene 365 días y 40 días no es nada para lo que Dios va a hacer. Escucha, Dios puede hacer en ese ayuno lo que nunca en décadas habías hecho. Dios puede reventar en ese ayuno lo que nunca antes habías. Miren, desde que empezamos a ayunar, yo siento una atmósfera distinta en la iglesia.
Yo siento una atmósfera distinta en mi interior, en mi casa. Yo siento dentro de mí que lo que va a pasar es impresionante. Cuando el Señor me habló esto, entonces entendí, con razón me pidió el ayuno de 40 días. Él quería matar las moscas para que la unción que viene no se estropee. Y va a venir una unción de milagros. Va a venir una unción de sanidad. Va a venir una unción de rompimiento financiero. Cuando Dios me habló por medio de este profeta, me dijo que por medio de mi ministerio Dios iba a enriquecer este departamento, esta ciudad. Aquí hay empresarios de alta gama, nacionales e internacionales. Aquí hay producción de Dios, bendición de Dios. Pero si esas cosas solo se liberan por medio de un ayuno, usted nunca la va a ver si no destrona al rey estómago. Tiene que destronar al rey estómago. Tiene que bajar de la nube, del pedestal, a ese apetito, al Dios de apetito que usted tiene. Y yo le prometo que Dios lo va a hacer. Pero cuando ayune, tenga en mente algo. No desista. Ore. Yo le digo a la gente, pastor, pero estoy trabajando. No importa, usted está trabajando y usted va orando. Yo lo he hecho. No está trabajando, está en lo que está haciendo. Y uno, Señor, te doy gracias. Ya. Esa es una oración. Padre, gracias porque yo estoy creyendo por eso. Esa es otra oración. No tiene que ser de una hora o arrodillado. Pero usted está conectado con el Señor todo el día. Durante esos 40 días. Y le ofrecen en el trabajo, que vas a ver tú que va a cumplir todo el mundo en esta fecha. Y en el trabajo van a pasar todas las tortas de cecirangón, la de Norela. Sí, menos mal, si no te decía, mejor dice. No me dabas más falafala. Eso. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígale al que está a su lado. ¿Qué es más importante? Tu apetito que la bendición de Dios. Si usted dice, pastor, el apetito, entonces no critique como Esaú. ¿Sabe qué pasó a Esaú? Esaú ese día le cambiaron el nombre. Dejó de llamarse Esaú y le pusieron rojo. ¿Qué en hebreo es Edom? De ahí salió el pueblo de los edomitas. Y los edomitas nunca le pudieron ganar al pueblo de Israel. Porque habían dos naciones en el vientre y una le iba a servir a la otra. Pero tú te imaginas ir por la calle, ya no te llaman Esaú sino rojo. ¿Viejo rojo qué? Y siempre hay un peladito que pregunta, ¿por qué rojo? Porque ese que tú ves ahí vendió la primogenitura por un plato de lentejas rojo. Buen achote que le echaron. Aquí no hay unción de rojo. Aquí no hay unción de Saúl. Aquí están los Jacob que reclaman la bendición que el Padre les ha prometido. Yo pensé que alguien iba a gritar amén aquí. ¿Dónde está la iglesia que va a ayunar? ¿Dónde está la iglesia que se le va a parar firme al apetito? Amados, ustedes dirán, no, pastor, pero para usted es fácil. Miren, nadie come como yo como. Ahí está mi esposa. Mi esposa sabe que como no le eche agua a ese caldero, lo pierde. Últimamente mi esposa le revuelve a Pocoyoy que cucayo con las pepitas esas que ellos comen. Y yo un día vi a Pocoyoy comiéndose el cucayo ese con las pepitas y yo, ¡asha! ¿Cuándo has visto tú que el perro come mejor que el dueño? O sea, para mí un cucayo eso es Dios. Con el mojaí, padre, no voy a hablar. Ayúdenme. Tú sabes lo que es que mi esposa está por allá, porque mis hijas, obvio, no pueden, ellas hacen arroz. Yo escucho el crack, crack. Mire, el que le gusta el cucayo sabe la frecuencia del crack. Uno conoce cuando, mira, nada más lo raspan allá y uno dice textura dorada. ¿Dónde están los cucayeros aquí? Dios de la gloria. Ella nada más hace así, y yo, ay, santo, quedó bueno. Ayuden.
Miren, no es fácil para mí. Yo le decía a los discípulos, el primer día del ayuno, yo me grité a mí mismo, yo me dije, estúpido, tú eres bobo. ¿Cómo se te ocurre que un ayuno de 40 días? Y ya lo dijiste. Ayúdenme. Fue horrible. Y luego me acordé, vi la hora y me di cuenta que esa era la hora de mi raspa y cucayo. Y sí, de verdad, ahí entendí que no hablé yo, me habló la carne, la desgracia esta. Me habló, me dijo, en serio, Jairo, en serio. Vean, el ayuno me duele, pero me duele más perderme lo que Dios me quiere dar. Me duele más perderme la bendición. A mí el diablo no me va a decir don. A mí no me va a decir que rojo tu abuela. Ayúdenme. Cuidado que uno le dice roja al otro, ojo. Sí, porque yo no sé qué tengo yo que con mis prédicas la gente hace bullying. Una vez prediqué de Penina y había una unción de cada vez que alguien decía algo, adiós Penina. Sí, ya me imagino a uno que quiere comer rojo. Fuera espíritu de rojo aquí. Ayúdenme. Usted tiene una oportunidad de parte de Dios. Y Dios me está usando a mí en esta mañana para decírsela. Pastor, ¿cuál es la oportunidad? Dios, miren, los ayunos no se pueden hacer porque uno los quiere hacer. Los ayunos tienen que ser convocados. Y los ayunos los convoca Dios. Por eso nunca había ayunado un ayuno de 40 días. Primero porque de verdad no me gusta ayunar. Pero segundo porque yo no soy estúpido. Yo no me voy a meter en un ayuno que Dios no me diga para que me dé yello. Dios tiene que convocar los ayunos. Si se dan cuenta, dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Fue el Espíritu, no Él. Yo estoy haciendo este ayuno de 40 días porque Dios me lo pidió. Y luego me pidió que le lanzara a ustedes el desafío. Si Dios me está pidiendo eso y te lo está pidiendo a ti, es porque lo que va a desatar va a ser grande. Si en 17 años Dios nunca me lo había pedido, yo le tengo una fe a este ayuno. Algo va a hacer el Padre. Así que cualquier mentira del diablo frente al ayuno, sácala de tu vida. Te diré por qué. Porque como es una convocatoria y viene más de Dios que de ti, Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a poner el deseo sobrenatural. Obvio tienes hambre, pero cuando lo recuerda, el Señor te da la victoria frente a ese ayuno. Y yo quiero declarar hoy en el nombre de Jesús, mira, cuando salgas de este ayuno, ni tú mismo te vas a reconocer. La gente no te va a reconocer, porque va a ser una unción fresca que Dios va a derramar sobre ti. Vas por fin a vencer lo que nunca habías podido vencer en tu vida. Vas a cortar con maldiciones generacionales. El estancamiento se va a ir en este ayuno. Las puertas que no se te habían abierto en este ayuno se te van a abrir. Del norte, del sur, del este y del oeste va a venir una bendición nueva, genuina y fresca para ti. Aleluya. Pero tienes que aprender una cosa. Dispón tu corazón.